Bienvenidos, queridos amigos, a este segmento de las buenas nuevas para todos. Gracias por estar en sintonía y les seguimos animando a esta festividad de la vida consagrada, que es importante en nuestra iglesia y que seguimos nutriéndonos de estas catequesis que son tan importantes. Entonces, Padre, buenas nuevas, bienvenidos. Buenas nuevas y bienvenidos nuevamente a los amigos fetevidentes. Sí, Padre, si nos puede seguir compartiendo mucho más sobre la vida consagrada, ya que el Señor le ha regalado esa sabiduría de poder hacernos comprender. Modestamente, cuando yo fui a hacer mi especialidad a Roma, bueno, yo fui por una cosa y terminé en otra, y no me arrepiento, y si lo tuviera que volver a hacer, lo hago con gusto porque me fascinó. Yo hice la licenciatura en Teología Espiritual y mi especialidad está precisamente en la vida consagrada. A mí me fascina este tema, me gusta. Y no lo hice pensando que yo iba a fundar una comunidad de vida consagrada. Imagínese. No. Yo me quise estudiar dogmática en la gregoriana, quise estudiar Biblia, entonces por un problema de alojamiento, mira cómo son las cosas, un problema de alojamiento, que no conseguía alojamiento, no me podía matricular, obviamente, porque no podía sacar el soyorno, es decir, la residencia, no podía, me faltaba eso y yo estaba buscando dónde alojarme. Cuando por fin ya me alojé, y me alojé, gracias a Dios, con los capuchinos, donde vivía en Roma por 2 años, en la casa de San Lorenzo de Brindisi, el instituto, el colegio que le llaman ellos, que fue una experiencia muy linda de vida religiosa que tuve con ellos por 2 años. Entonces vi que ya habían cerrado la matrícula las universidades, y yo, pues, entonces ¿dónde voy a ir? Entonces, yo quería estudiar Mariología. Entonces fui al Mariano, me dijeron que era tarde, que estaban cerca, que tenía que esperar el otro año. La Gregoriana me dijeron lo mismo, y yo decía, pero ¿y entonces? El Biblicum, que también era tarde. Entonces yo, bueno, voy a ver si aquí hay una opción. Y encontré la Universidad Antonianum, porque el presidente de la Facultad de Espiritualidad era puerta con puerta conmigo en donde yo vivía. ¿Era franciscano? Monseñor Luigi Padovese, que luego fue obispo de Turquía, en Turquía. Entonces yo le dije, bueno, mire, yo quiero estudiar y yo veo que aquí, bueno, no me puedo matricular. Se cerró todo. Y yo no quiero esperar 1 año. Y entonces me dice, no, si quieres puedes inscribirte en el Antonianum. Y cuando veo la Universidad Antonianum, veo todas las carreras y vi el contenido de la teología y todo, me gustó esto. Y yo, oye, esto es espiritualidad, ¿no? Teología espiritual. Y veo el contenido y me di cuenta que en la tarde tenía espacio para tomar otra carrera, o mejor dicho, otros estudios añadidos, y me matriculé en el Teresianum, que ahí todavía la matrícula también está abierta porque ellos entraban en octubre y las otras entraban en septiembre. Entonces entré al Teresianum también. Y ahí los carmelitas me acogieron con los brazos abiertos, y los franciscanos también, los capuchinos y los observantes o FM, ¿no? Bendito sea Dios. Y bueno, hermana, le doy gracias a Dios porque para mí fue una experiencia muy linda. De verdad que sí. Y tú sabes que es bonito oír esto en las clases, estudiar. Bueno, yo tuve unos profesores muy buenos en el Antonianum, biblista, Martino Conti, que es un biblista, doctor de Biblia, es un genio en la Biblia. Y tuve muy buenos profesores también en el Teresiano. Pero lo que a mí me llamó la atención, que yo por aquí estoy estudiando historia de la vida consagrada, teología de la vida consagrada, los votos, todas estas cosas, que no era lo único. También estudiamos teología de la evangelización, porque la especialidad del Antonianum era teología de la evangelización, y muchas materias sobre evangelización, muy bonito. Y lo otro, vida consagrada. Y yo, bueno, y me enriqueció mucho, porque también cuando uno estudia todo eso, uno se forma, ¿no? Uno se forma y es
es una oportunidad hermosa. Padre, ¿y usted? Y yo fui porque Monseñor Magrá me pidió, no que yo le decía, por favor, mándeme. Él me dijo, no, yo creo que usted se debe ir a estudiar a Roma. Bueno, Monseñor, yo siempre le decía, bueno, más adelante, hasta que un día le dije, bueno, ya siempre me lo dice, me voy. Y entonces, no es que es una sabiduría sobrenatural, sino que tuve que tragarme unos libros para poder pasar un examen. Y allá todos los exámenes son orales. Yo no hice examen escrito. Y cuando tuve que hacer mi tesis, la tuve que defender. Hablar. Allá se llama la defensa de la tesis. Ante un tribunal. Saber todo de Y memoria. me hacían preguntas de todo, pero bueno, fue interesante. Y no me arrepiento, no me arrepiento. Padre, pero usted lo estudió y fue a la práctica también, porque viviendo con franciscano, imagínese. Así es. Vivir de cerca eso también, pues. Tuve la oportunidad de estar viviendo con religiosos, Exacto, los capuchinos. que es distinto. Y uno de los profesores míos, el padre Genaro Bove, era el postulador de la causa de beatificación del Padre Pío, que todavía no estaba beatificado ni canonizado. Y el general Flavio Carrara de los capuchinos, era el general de los capuchinos, por consiguiente también iba frecuentemente al Colegio San Lorenzo de Brindisi. Y ahí también recibíamos formación, clases o conferencias, y ellos programaban también peregrinaciones. Y bueno, yo me anotaba las cosas y decía, esta oportunidad no la voy a tener más. Por ejemplo, una visita arqueológica y bien dedicada a Asís, que fue un tesoro, ¿no? También tuve esa oportunidad por todo lo que te brinda el Colegio San Lorenzo de Brindisi. Y esto se lo agradezco también a Monseñor Magrá y a Monseñor Brown, que me dieron esa oportunidad de ir a estudiar allá, ¿no? Así que, hermanita, no es que sea una sabiduría infusa, sino que hay que estudiar también, ¿no? Hay que estudiar también. Pero bueno, la práctica hace el maestro, ¿no? Con la comunidad también. Sí. Bueno, pienso que uno aprende cada vez más cosas ahí dentro del fuego. Sí, pero bueno, es bonito, ¿no? Es bien bonito. Y bueno, también la vida consagrada comprende unos votos o promesas, ¿no? Que puede ser importante como desarrollarlo. No siempre la vida consagrada conlleva unos votos, porque se habla de promesas o vínculos. O se habla también de alianza, etcétera, ¿no? Y hay consagrados que no hacen votos, pero llevan vida consagrada, por ejemplo, ermitaños. Ahora, si la vida consagrada es un árbol de múltiples ramas, ¿no? Y que viene también un proceso histórico muy interesante, porque cuando cesan las persecuciones es cuando surge con más fuerza la vida consagrada, con las grandes instituciones de vida consagrada, sobre todo con el monacato de San Benito y Santa Escolástica en el sur de Italia. Y bueno, de ahí con San Benito ya, pero antes en Oriente habían nacido también muchas otras, ¿no? San Benito podríamos decir, pero antes de San Benito también está Orígenes, que se llama el padre de la vida consagrada también. Y hubo muchos otros, pero allí ya se institucionaliza. Por eso no es correcto decir que la vida consagrada no es una institución. No es correcto, porque estamos yendo en contra de la historia. Y es más, los institutos se llaman institutos porque son instituciones, ¿no? Entonces, es una institución la vida consagrada y es un carisma, lo que sí no forma parte de la jerarquía de la Iglesia. Entonces, la vida consagrada surge, o mejor dicho, no surge, se fortalece y se institucionaliza cuando cesan las persecuciones con el Edicto de Milán y cesan las persecuciones en la época ya post-constantiniana. Entonces surgen ya los monasterios y aquellos que abrazaban la vida consagrada con el fin de ofrecerse al Señor como víctima para vivir un martirio interior, porque ya no habían mártires, y el mártir era aquel que se configuraba con Jesús hasta el extremo de dar su vida, de dar su sangre. Como no había persecución y ya no habían mártires, surge la castidad como un nuevo martirio. Y históricamente
el primer voto y la primera promesa que se hacía, y lo vemos en el mismo ejemplo de San Pablo, era el voto de la renuncia al matrimonio, la castidad consagrada. Siguiendo aquello que el mismo Jesús había dicho, que algunos se hacen eunucos por amor al reino de los cielos. Entonces, el mundo puede decir lo que quiera, y con todo el pansexualismo que hay hoy día, es una expresión que estoy utilizando mía, porque es una cosa impresionante, ¿no? No tiene término. La megasexualidad, yo no sé cómo decirlo, porque es un libertinaje increíble que hay sobre esto, con la pornografía, con la promiscuidad, con todo, que las niñas no aprecian la virginidad y que ya da igual si llegan o no vírgenes al matrimonio, tanta cosa que hay. Yo creo que hoy urge más esto. Y aunque puedan haber sacerdotes casados, porque siempre lo ha habido en la iglesia, sobre todo en la iglesia oriental, que son sacerdotes católicos, incluso entre ellos, como dice el Papa Benedicto XVI en este libro que saca, ¿verdad?, de lo profundo de nuestros corazones, ahí se exige que antes del sacrificio de la Eucaristía los sacerdotes no tengan relaciones íntimas. Pero como allá no se celebra la misa todos los días, que este es el punto, hermano, que la gente habla y habla y no estudia la cosa. Y miren, yo con todo respeto se lo digo y con toda honestidad y sinceridad, aquí en Panamá no lo he escuchado, pero cuando uno oye a algún obispo o teólogo diciendo unas cosas que yo, pero este hombre, ¿dónde estudió? ¿Qué está diciendo? Digo, primero estudia, y menos mal, ese libro del cardenal Sara y de Benedicto XVI, hay cosas ahí muy interesantes que vienen de concilios, donde el por qué se institucionaliza el celibato en la iglesia, que esto está en función de la Eucaristía. Porque cuando se vio la exigencia de una pureza interior en función de la Eucaristía, que el sacerdote comienza a celebrar la misa diariamente, dice, no, esto no puede ir con sexualidad. Y esto tiene un fundamento, ¿no? Por supuesto que tiene un fundamento. Entonces, volviendo a esto, antes de que se dispusiera el celibato para los sacerdotes, ya existía un movimiento aparte del sacerdocio, ya existía la castidad consagrada entre los monjes y entre las monjas, que en ese tiempo no era que necesariamente tenían que estar en un claustro. Ahí sí se le llamaban monje por aquello del monje el solitario, ¿no? La palabra monje viene de ahí, del solo. Y de ahí viene la palabra monaguillo también. El monaguillo es el monjecito. Y por eso tiene la capita y eso, porque eso era la ropa de los monjes, ¿no? Con la capita para el frío y eso. El alba y eso. La esclavina de los monjes. Entonces, sí, se fue perfilando poco a poco, y eso viene con San Francisco de Asís, cuando ya él menciona en la regla, en el siglo XIII, los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, pero antes de él también existían en otras congregaciones, pero con San Francisco se afianza. En San Benito existe la regla de la obediencia al superior, porque si tú vives la obediencia al superior, ya tú cumples con pobreza, castidad. Pero antes de San Benito y Santa Escolástica, existía ya el voto de la castidad consagrada y de la virginidad, como San Pablo en sus cartas menciona, de aquellos que renuncian al matrimonio, ¿no? Claro. Y él dice, quiero que sigan el ejemplo. A mí me gustaría que todos los hombres fueran como yo. Y él está siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces, ¿cuáles son esos votos de pobreza, castidad y obediencia? Están en función de los consejos evangélicos. Consejo evangélico es un término para decir que esto tiene un fundamento en el pensamiento de Jesús de Nazaret. Se llaman consejos y no mandamientos por la diferencia ontológica. El mandamiento es algo que tú necesitas para adquirir la vida eterna. Lo dice Jesús al joven rico, guarda los mandamientos, entra a la vida eterna. Pero luego le da un consejo. Los consejos evangélicos no son solo 3, hay muchos consejos evangélicos. Bastantes. Pero hay 3 que están en conexión con la vida consagrada, porque son expresiones radicales y una manera más radical, o pasos expeditos, como dice el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica vida consagrada, para vivir más cerca del Evangelio. Pobreza, porque es renunciar
al poseer, ¿no? Que son las tentaciones, tres grandes tentaciones del hombre de hoy, ¿cuáles son? El poder, el tener y el placer. Esas son las tres grandes tentaciones del hombre de hoy. Y de siempre, el poder, el tener y el placer. Desde los tiempos de Jesús. Y el consagrado renuncia precisamente a eso porque son vías más rápidas para configurarse con Jesús, dice Juan Pablo II en la exhortación apostólica Vida Consagrada. Entonces, el consagrado hace un voto de pobreza para renunciar al tener. La gente piensa que todos los sacerdotes son religiosos. No. Pero en la iglesia de rito latino es una exigencia, no en la de la iglesia de rito oriental, porque allá puede haber sacerdotes casados que tienen su familia, pero nosotros sí, tenemos que hacerlo. Eso es inherente a nuestra vocación. No como el religioso, que allá es más radical, a razón del carisma del fundador y del carisma de la vida consagrada, pero el sacerdote diocesano también tiene que vivir de una manera austera. Entonces, los votos son, repito, para el consagrado, que están basados en estos tres consejos evangélicos de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. La castidad está en función del placer, porque de todos los placeres que el hombre puede apetecer, gustar, ¿cuál es el más atrayente? La afectividad y la sexualidad. Eso es. Hay otros después, el tomar, el bailar, la vanidad. La vanidad, pero lo más fregado es eso. Claro. Y lo que más cuesta. Entonces, consejo evangélico, ¿esto en qué se basa? Hombre, Jesús dijo, algunos se hacen eunucos por amor al reino de los cielos, renuncian al ejercicio de la afectividad y de la sexualidad. Y el otro, que es la obediencia, que aquí esto de la obediencia, a diferencia del consejo evangélico de pobreza y de la castidad, la obediencia no está tanto en función a un voto que yo hago a un superior, esto lo voy a aclarar, o a Dios, sino que estoy imitando a Jesús en cómo Él estuvo sujeto a la autoridad del Padre, renunciando Él a sus gustos, a sus criterios, a sus deseos, para vivir sujeto a Dios. Es para vivir en la voluntad plena de Dios. Ese es el voto de la obediencia, que es la renuncia al poder. Renuncio a hacer mi voluntad. Entonces, un consagrado, a mí me gusta, yo quiero, yo deseo, no, yo muero a mí. Como Jesús murió. Yo muero a mí. Claro, Jesús no tenía voluntad, Jesús hacía la voluntad del Padre. He venido a hacer la voluntad del que me envió, dice el Señor. Entonces, uno imita a Jesús en eso, en que no tengo voluntad propia. No tengo voluntad propia. Así es que, donde Dios nos manda, y fíjate, la vida de uno en el sacerdote también eso se aplica, ¿no? O sea, a mí me mandaron a Chorrera, yo no dije, por favor, yo quiero ir a Chorrera. A mí me mandaron aquí a FTV, yo no dije, por favor, FTV, yo quiero, no. Me dice, oye, piensa lo que no sé qué. Cuando yo vengo de Roma, me dice el obispo, no, mira, estamos pensando que puedes ir a Monsignor Magrán, a Don Bosco, que hay una escuela allá. Y Madre de Dios. Madre de Dios, no había parroquia. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Vamos para allá. Ahora, también en la vida consagrada se habla de una obediencia dialogada. El ejemplo de Don Bosco y el ejemplo de tantos santos que le dicen, mire, yo siento que Dios me está llamando a esto. Y Don Bosco sintió ese llamado que el Señor le hacía. Bueno, y el obispo lo dejó. Yo siento que Dios me llama a esto. Es un llamado directo que el Señor me está haciendo, en medio de la obediencia que él tiene como religioso, como diocesano. Y entonces ahí es donde surge también el carisma de la vida consagrada. San Francisco de Asís, que no fue sacerdote, o San Benito, o Santo Domingo de Guzmán,
o San Antonio María Claret San y tantos Francisco otros, de Asís. San Francisco de Asís, Un gran santo. que sintieron un llamado personal, Madre Teresa de Calcuta, Teresa de Ávila, que dentro de un llamado tiene otro llamado, son cosas del cielo, ¿no? Claro. Ahí viene un llamado dentro de un llamado, o aquel que ya no tenía el llamado, como Francisco de Asís, sintió un llamado radical a hacer algo y luego no sentía al principio qué era y luego se vio que era un gran árbol, ¿no? Claro ¿Qué le que parece? sí. Bueno, padre, la oración es lo que lo lleva a uno y también eso que usted decía del discernimiento, ¿no? También que ese obispo o ese superior también discierna si también es la voluntad de Dios, ¿no? Que esa vocación dentro de la vocación, ¿no? Pero bueno, vamos a un cambio, padre, y seguimos hablando mucho más sobre este gran tema tan interesante. Volvemos con mucho más, hablando sobre la vida consagrada. Y bueno, hemos explicado pues ya lo que es la vida consagrada en sí, pero bueno, esta vida consagrada pues se desarrolla dentro de un instituto. Y bueno, también está el carisma. Entonces, usted nos hablaba pues que cada carisma tiene su instituto, pero tampoco no sabemos si cada instituto tiene su carisma. Entonces, como que esa parte si nos las puede explicar dónde el consagrado se desarrolla y cómo el Espíritu Quien Santo te escuchó también. se pudo confundir con lo que dijiste, pero lo dijiste bien. Porque la vida consagrada es un carisma. La vida consagrada, toda vida consagrada es vida carismática. San Pablo habla de que Dios le da a uno el don de profecía, el don de lengua, y abre una lista interminable. Los carismas son muchos, que no es que sean solamente 9. Después en la carta de los Efesios habla de otros. En fin, hay muchos carismas. Carisma es un signo que Dios da para edificar la comunidad y santificar la comunidad. Entonces la comunidad se santifica por la vida jerárquica, pero también la vida carismática consagrada. La vida consagrada en sí es un carisma, es un don del Espíritu Santo que embellece a la iglesia, que da fruto a la iglesia, que santifica a la iglesia. En parte como el sacerdote o el obispo y el diácono con el ministerio de la palabra, porque muchos institutos predican. En parte con el ministerio también de regir una comunidad, porque una religiosa rige una comunidad educativa o una comunidad pastoral con campesinos, etc. Puede haber una religiosa, un religioso allí sin ser sacerdote, como religioso o como consagrado. Entonces hay cosas que son similares. Pero aquí lo que a usted se refiere, el aspecto ontológico del ser como tal, sí, el religioso tiene ese carisma que es un don, una unción del Espíritu Santo para santificar desde su ser, como el seguimiento radical de Cristo que se expresa en consejos evangélicos en la mayoría de los casos. El consagrado es un ministerio para la palabra, los sacramentos y ser cabeza de una comunidad ya a partir del ministerio presbiterial, diaconal El sacerdote. o episcopal. Ahora, además de que todo consagrado tiene el carisma, el llamado de Dios, la unción para ser un testigo de Cristo en el mundo, a partir de su seguimiento radical y su configuración con Jesús, como dice la vida consagrada, la secuela Christi. Ahora, cada instituto por sí mismo, separado, uno de otro, tiene un carisma particular para profundizar y vivir un aspecto del misterio de Cristo. Jesús con los niños, Jesús con los ancianos, Jesús educador, Jesús evangelizador, Jesús catequista, Jesús misericordioso, contemplativo, Jesús que se encarna entre los pobres y sirve a los pobres. Ahí es donde hablamos del
carisma fundacional. El instituto nació para eso y no se puede salir de allí. Eso se adapta a los tiempos, se desarrolla, evoluciona y se embellece con el tiempo en otras manifestaciones, pero tiene que ser fiel para lo que Jesús lo fundó e inspiró al fundador. No puede perder el carisma original, no lo puede perder. Porque Por es el eso, Espíritu Santo. siempre el Papa el Papa Juan Pablo II hablaba de fidelidad creativa y adaptada a los tiempos, pero fidelidad al carisma fundacional. Cuando no se vive para lo que fue fundado, se va perdiendo la razón de ser del instituto o de la comunidad. Que ha sucedido también. Por eso es importante cuidarlo, ¿no? Sí. Y se le da esa fe Sí. también al fundador, Y una al cosa superior. interesante, como fue esa gracia la que Dios dio para trabajar en el mundo y trabajar en la iglesia, ahí mismo es donde más ataca Satanás al religioso, en su carisma, porque ¿a dónde más? ¿A dónde más? Y ahí es donde está la llamada, ¿no? La llamada, lo mismo nosotros, o sea, ¿dónde nos ataca? Lo mismo en eso del tener el poder y el placer. Ahí, porque esa es la razón de ser como signo profético en el mundo, ahí demonio tienta. Entonces, cada instituto tiene un llamado especial, o cada comunidad para lo que fue fundado, y hay que ser fiel a eso. En el caso nuestro, hay que decirlo, ¿no? Aquí tenemos un llamado mariano. O sea, nosotros nos identificamos con la Virgen, dar a conocer a María. ¿Quién es María? Porque hoy no se conoce, porque hoy no se le sigue. Y ahí en esto compartimos algo de los servitas y de los claretianos, consagrados al corazón de María. Eso es un carisma de la iglesia, hablar de María. Siempre. O sea, los monfortianos. Que ya hay suficientes comunidades marianas. Pero nosotros tenemos otra cosa, dedicarnos a oración continua. Y a la paz. A la paz. Y hay algo propio que es el discipulado. También. Formar discípulos a través de María con María. Eso es propio nuestro. Y la oración. Sí. El fuerte llamado a la oración. El fuerte llamado a la oración y al ayuno. Porque hay comunidades, a mí me han dicho religiosas que en su instituto no le permiten ayunar. Yo no sé por qué, pero no se lo permiten. Y que haga otro tipo de ayuno. Bueno, entre nosotros el ayuno forma parte de... Del menú. Que algunos dicen que... Del menú semanal. Pero el Evangelio dice que no hay que decir que uno ayuna. No, perdón, léalo bien. Jesús dice, cuando ayunes, no hagan como los fariseos, que ayunan para ser bien vistos. No ha dicho que no digas que no estás ayunando. No ayunes para, o sea, con ese fin. Ahí está clarito. Bueno, pero también que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. También hay que hay que estar pregonando esto. Divulgándolo. Pero estoy hablando de algo inherente, de algo propio. No hay que tener miedo al ayuno. No, es parte de la Yo iglesia. diría que hay que tener miedo de no ayunar. Hay gente que le tiene miedo al ayuno. No, hay que tener miedo de no ayunar. Porque el ayuno, bueno, Jesús lo practicó, y la Virgen, y San José, y los apóstoles. Y el ayuno es la oración del cuerpo, como decían los padres de la iglesia. Lo que es la oración para el alma, lo es el ayuno para el cuerpo. Y es importante ayunar porque refrena las pasiones, nos da humildad, nos da alegría, ¿no? Nos purifica. Uno está más abierto para vencer tentaciones. Uno acepta con más facilidad la voluntad de Dios, que a veces cuesta y es dura. Es bonito, ¿no? Sí. El ayuno yo digo que es una escuela. Pues cada vez que uno ayuna, Dios le hace ver uno algo. Dios le hace a uno ver algo nuevo. En cada ayuno. En cada ayuno. Bueno, y la Virgen ha dicho que el mejor ayuno, la mejor forma de ayunar es a pan y agua todo el día. Lo ha dicho ella, ¿no? Sí. Desde Fátima le decía a los niños. Qué interesante esto. Sí, imagínense esos niños, a veces se quedaban sin comer. Todo el día, hermano. Para conseguir la conversión de los pecadores. Pues. Y todas las otras penitencias que esos niños hacían, que es una escuela también para todos nosotros. Lo que hace la Virgen, ¿no? Por supuesto.
Sí, ellos también son como un ejemplo de vida consagrada, aunque son niños, pues. Así que bueno, Padre. Bueno, hermana, feliz día de la vida consagrada. Feliz día, Padre. Feliz día también de la JMJ, porque qué bonito, esto es bonito que la vida consagrada coincida con la celebración de un aniversario, la visita del Papa a Panamá y un aniversario de la JMJ, el primer aniversario de la JMJ que se hizo en nuestro país. Y allá nos veremos, Dios mediante. Padre, y también va a haber una misa, ¿no?, que el Papa va a dar. El Papa va a celebrar la misa de la vida consagrada a las 5 de la tarde, que será transmitida por FETV a las 11 de la mañana. Ah, bueno. Y vamos a tener la misa a las 8 de la mañana en la Cinta Costera. Así es que tenemos un día muy bonito. Es el día de la presentación del Niño Jesús en el templo, que es lo principal, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, y tenemos también la celebración del primer aniversario de la JMJ y la visita del Papa Francisco a nuestro suelo. Hora de Roma, 5 de la tarde, Panamá, 11 de la mañana, vamos a transmitir, Dios mediante, en directo por las pantallas de FTV, la Eucaristía de la Vida Consagrada, presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Bueno, Padre, en ese día orar por todos los religiosos, consagrados, sacerdote, obispo, ¿no? Y darles algún presente, celebrarlo en grande, ¿no? En grande. En grande. Nuestro día, que vamos a hacer, es la casa por la ventana. Bueno, nos despedimos de nuestros queridos FTvidentes y nos vemos en otro programa de Las Buenas Nuevas para Todos. Dios los bendiga.